En ese forcejeo intelectual que hay entre los presidentes, los líderes de esta parte del mundo, todos necesitados por apoyos internacionales, supongo que debe ser también un poco un coqueteo con China, con Rusia, con Estados Unidos, para ver para qué lado me inclino. Y eso genera que también los grandes líderes se pongan muy celosos y quieran conquistarlo. Caso Lula, que está ahí también observando qué pasa, caso Argentina, que también ve cómo se alinea, ¿no? Sin duda, es un momento bisagra en ese sentido, porque antes el mundo, sobre todo el mundo de la posguerra, después de los acuerdos de Yalta y de Potsdam, estaba muy claro, y entonces vos tenías en Occidente una potencia supremacista en cabeza de Estados Unidos, y del otro lado de la cortina, la Unión Soviética comandaba a los países, digamos, de la Europa del Este. China era más difícil de prever porque, bueno, salía de su larga revolución que Mao condujo a la victoria, tenía un alineamiento con Moscú hasta un momento determinado que se corta cuando Nixon en la década del 70 inicia las relaciones hasta el día de hoy. Pero bueno, quiero decir, con grandes líderes como Eisenhower por un lado, Khrushchev por el otro también. Sin duda, claro. No, liderazgos que marcaban territorio y bueno, había algún intento de romper esas hegemonías, a mi gusto, de manera muy tibia, que era el movimiento de los países no alineados, que lo encabezaba el mariscal Tito en la ex Yugoslavia. Sí. Pero que en la Realpolitik tenían poca capacidad de influir. Es decir, había dos ejes muy determinados y muy difíciles de romper. Es decir, no podías irte al otro bando si geográficamente no pertenecías a esa esfera, o al hemisferio occidental o al hemisferio oriental. Era muy difícil de romper. Entonces, no era fácil sacar los pies del plato. Hay una anécdota a mi gusto poco conocida que grafica esto. Digo poco conocida en la región que nos pertenece, ¿no? Que es que Salvador Allende, cuando ya sus días finales se acercaban, hace un viaje relámpago a Moscú y le pide a Brezhnev, que en ese momento era el secretario general del Politburó, apoyo para sostener al gobierno chileno frente al inminente golpe. Y en definitiva, la respuesta de Moscú son largas, ¿no? Veremos a ver, sí, ya te voy a mandar, pero bueno, no manda nada y el golpe de Pinochet finalmente se corporiza y pasó lo que pasó. Es decir, no intervenían. Y lo mismo nos pasó a nosotros en Malvinas. Se ve clarísimo en Malvinas cómo era periférico. El canciller de una dictadura sangrienta como la Argentina, que era en ese caso Costa Méndez, viaja a Cuba para recabar apoyos, pero no pasa nada y Moscú no mueve nada y finalmente Chile termina dando la inteligencia a Inglaterra y Estados Unidos, con Reagan a la cabeza, toma claramente partido por Inglaterra. Entonces el mundo en ese sentido estaba muy dividido. Hoy es otro mundo, pasó por el aro una situación, digamos, de cuando se cae la cortina de hierro, parecía que la hegemonía de Estados Unidos tenía larga vida, hasta que aparece esto que describíamos antes, que es el fenómeno de China, que lo cambia todo, que lo altera todo, y entonces en ese sentido hoy el mundo pareciera estar más multipolar, digamos, ¿no? Y entonces los países, claro, ya no tienen esa agenda, digamos, unilateral de o me pliego a las acciones de Estados Unidos o me suscribo totalmente a los deseos de China. Hay un equilibrio muy fino, difícil, complejo, que hay que sostener, porque, digamos, no es fácil, porque las presiones, y en este momento lo está viviendo la Argentina, porque si ustedes se fijan, Argentina necesitada de que Estados Unidos acelere un desembolso del Fondo Monetario más importante. Bueno, a cambio de eso recibe la visita
por ejemplo, esta generala del Pentágono, Richardson, que bueno, le pide a la Argentina que no desarrolle la tecnología 5G o que bases chinas no se implanten en la Argentina. Es decir, las tensiones son propias, como te decía, de un mundo donde hay otros equilibrios, otros juegos. Lo describiste muy bien con Lula, porque si ustedes recuerdan, cuando Lula gana, que recibe ese intento de golpe terrible en el Plan Alto, a los pocos días viaja a Estados Unidos y es recibido por todo lo alto por Biden, ¿no? Ahora, a mí me contaban en ese viaje que Lula lleva la problemática del Amazonas, que es un problema el tema del Amazonas, que además con Bolsonaro fue muy descuidado, ¿no? Y que por todo concepto recibe de parte de Estados Unidos un intento de ayuda de 50 millones de dólares que lo considera casi insultante Lula, ¿no? Bueno, por insuficiente. Y entonces él ahí acelera todo este proceso que estamos viendo ahora de repliegue hacia China, ¿no? El viaje de la China, la recepción del canciller Lavrov en Brasil, canciller ruso, un viaje a Portugal que acaba de terminar y a España, donde Lula un poco se pone ahí como intento de mediador en la guerra de Ucrania y le pide a China que intervenga. Es decir, los países están evidentemente teniendo que hacer equilibrio en este mundo de hoy, muy necesitado de inversiones, de infraestructuras, y ya no es tan fácil quedar alineado en un bloque, ¿no? Y a propósito, hay una, si se quiere, estructura zigzagueante en los países de América, también buscando posibilidades, pero cambiando absolutamente de signos ideológicos, ¿no? El caso de Chile, de la derecha a la izquierda a la derecha y otra vez a la izquierda. Argentina también, con el bipartidismo. En Perú hay montones de sucesiones presidenciales. Sí. Paraguay es un país que tiene problemas para resolver también, ¿no? En materia política. Sin duda. Bueno, Latinoamérica, evidentemente, digamos, en su fase institucional, bueno, tiene asignaturas pendientes, pero en realidad, si tiramos del fondo de la cuestión, el problema de Latinoamérica es el mismo. Es un continente profundamente rico en materias primas, en energía, en agroalimentos, que tiene una cantidad de materias todavía sin resolver en materia de industrialización, de valor agregado, y eso lo torna inestable al continente. Lo torna inestable porque, fíjense por ejemplo el caso del Perú. Perú, que vos nombrabas, está atravesado por una inestabilidad política enorme. Sí. Todos los presidentes peruanos de los últimos mandatos han terminado en la cárcel o procesados o están presos, sí, o suicidados. Pero si lo miras bien, por ejemplo el caso del Perú tiene un fenómeno extractivista potentísimo de minerales que se van como materia prima a abastecer la industria china o la industria canadiense o la industria norteamericana, pero que no fabrica nada en el Perú. Entonces esa falta de valor agregado provoca una inestabilidad social enorme que no se puede resolver y que por lo tanto en algún momento trae también coletazos de índole política. Es decir, el problema de Latinoamérica es su condición de continente subdesarrollado, con falta de infraestructura, que trae consecuencias sociales, y las consecuencias sociales traen consecuencias políticas, en general, ¿no? En general. Estamos disfrutando de esta charla de alguna forma tan constructiva, tan instructiva para todos nosotros, con Roberto Varga, periodista joven tresarroyense, que ha tenido la gentileza de atendernos aquí en Séptima Noche. Y bueno, y Argentina, para muchos que dicen, en vez de decir nuestro país, dicen este país. Sí. Y hay otros que, como vos decías recién, le asignan a este futuro con litio y con vaca muerta y algunas otras cuestiones que nos pueden dar bienestar económico, un futuro interesante en 20 años más. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, volviendo al eje, sí, hay que encontrar esos puntos comunes
no, digo, que no deberían alterarse ante el cambio de signo que el devenir propio del juego democrático te puede traer, ¿no? Es decir, es evidente que en la Argentina se debe un debate en su clase dirigente. Cuando digo clase dirigente no digo clase política, digo clase dirigente porque todos los que tienen responsabilidades en la sociedad civil, que pueden ser empresarios, sindicalistas, políticos profesionales, ámbitos académicos, deberían aportar a un debate común. Es muy difícil, muchas veces se apela al ejemplo de la Moncloa, que fue un gran pacto político que celebraron los españoles en 1978, 3 años después de la muerte de Franco, y que tenía, muchos creen, un gran condimento económico, perdón, un gran condimento político, pero en realidad su esencia fue un pacto económico, ¿no? Es decir, ahí había un problema subyacente de inflación porque había estallado la crisis del petróleo del 73, España era importador neto de combustibles, se le había alterado toda la ecuación económica y le había generado una inflación tremenda. Y por supuesto había cuestiones políticas, ¿no? Pero bueno, ese pacto, digamos, reconocido como Pacto de la Moncloa, bueno, sentó las bases de una gran consolidación institucional democrática porque precisamente se firmaron acuerdos de performance salarial, de productividad, que le dieron mucha previsibilidad a la economía. Sí. Esa situación hoy podría tener un eje, es interesante porque más allá del ruido que generan los actores, por ejemplo, si ustedes se fijan, la expresidenta Cristina Fernández, en sus últimas apariciones, no en todas, pero en muchas de ellas, hizo hincapié en la necesidad de pactar la desaparición del bimonetarismo en la Argentina, ¿no? Es una economía absolutamente bimonetaria que te trae muchas alteraciones, porque si vos mirás las crisis políticas de la Argentina, en todas aparece la falta de dólares. Es decir, cuando la Argentina se queda sin dólares, va camino a una crisis política. Si vienen las devaluaciones y termina en una crisis política. Lo podemos ver claramente en el 89 de Alfonsín, que termina con la gente en los supermercados. Fue una típica crisis devaluatoria de corrida cambiaria con hiperinflación. Lo podemos ver en la crisis de la Rúa. Es decir, de alguna manera Menem tuvo un conato con el plan Bonex de Herman González, que fue el preludio de la convertibilidad. Lo que vino después fue la convertibilidad de Cavallo. Se agudiza con el final de la convertibilidad, que le explota de la Rúa porque no quiso salir de la convertibilidad, porque ese fue su contrato de campaña que le permitió ganar, y se vuelve a repetir con Macri con mucha fuerza en agosto del 19. Una nueva crisis cambiaria, una nueva crisis devaluatoria, producto de la falta de dólares. Y se está viendo ahora. Es decir, cada crisis de lo que se llama el sector externo, o sea, la falta de dólares, para hablarlo en términos más fáciles de comprender, termina en crisis política. Entonces, de alguna manera, pactar las condiciones para salir del bimonetarismo. Uno podría decir, bueno, ¿qué está dispuesta cada fuerza? Porque yo no tengo ninguna duda que parte de los problemas de la dolarización de la economía argentina tiene que ver con la enorme inflación, que muchas veces hay que ir a buscarla en la sobreestimulación, digamos, si vos querés, del consumo artificialmente vía emisión, que provocan cíclicos déficit del Estado, que se recurre a la emisión, que después termina dolarizando muchas carteras y provocando inflación. Eso, sin duda, lo digo ya más en la academia, no lo digo despectivamente, en la academia digo lo que se sitúa como populismo, es una conducta recurrente. Ahora, en los sectores librecambistas, más asociados a lo que tradicionalmente uno diría la derecha, con esta idea de, no, esto se resuelve bajando el gasto,
eliminando el gasto del Estado. Bueno, es una mirada cortoplacista porque uno podría encontrar muchos países, otra vez vuelvo a Italia. Italia convivió con déficit fiscal muchísimos años y sin embargo fue un modelo muy exitoso. Entonces digo, evidentemente las razones de la cultura bimonetaria y de la dolarización hay que ya incluso incrustarlas en patrones sociológicos, es decir, el que menos defensa tiene para aguantar la inflación busca tratar de meter unos manguitos en el dólar. Claro. Y es digo, no es penalizable porque hay que defenderse de eso. Ahora, hay que buscar los mecanismos para salir de esos esquemas que terminan provocando mucha angustia y muchos problemas. Ese pacto, digamos, sería uno de los pactos. El otro pacto es el que yo te insisto mucho, que es el tema de encontrar un patrón productivo que no se altere, aun cuando las coyunturas internacionales te mermen el negocio, porque por ejemplo, te puede venir una crisis del petróleo y bajarte el barril abruptamente, como ha pasado cíclicamente, porque el capitalismo va teniendo ciclos. Ahora, no abandones esa política económica, porque eso en definitiva es coyuntural y en un momento volverás a los estándares normales. Si eso se preserva, yo te diría que la Argentina tiene que andar bien y va a andar bien. A diferencia de lo que muchos creen, a mí me parece que a este país le esperan años muy venturosos porque se va aprendiendo también de los errores y porque las nuevas camadas van a ir viendo que este país necesita otra estructura económica, social, política. Si de hecho lo miramos bien, en este calendario que se avecina ya hay dos actores que no van a participar. Uno es Cristina Fernández de Kirchner y otro es Mauricio Macri. Va a haber una cierta renovación. Eso me parece, yo creo que sí, creo que va a haber otros actores que se van a ir dando cuenta o ya se dan cuenta que necesitamos establecer otras reglas de juego y me parece que eso está bueno y eso va a venir bien. Roberto, solo fue una hora. ¡Epa! Riquísima hora periodística generada por vos, obviamente. No. Y al contrario. Por supuesto que lo bueno será que te siga la gente, ¿no? Entonces, ¿dónde pueden verte? ¿Dónde pueden seguirte? ¿En radio, en televisión? Sí, estamos en Metro los sábados 20-30 horas, Canal Metro, que se ve aquí. Sí. Y tengo una columna de política internacional en el programa de Daniel Tonietti, que se llama Siempre Soy, y que hoy con las aplicaciones de internet no hace falta tener la frecuencia modulada, ese problema que teníamos antes, ¿no? Con las radios, se escucha muy bien por internet, es AM530, ahí lo pueden, una vez por semana hago una columna internacional en el programa de Daniel Tonietti, así que ahí me pueden ir siguiendo. Muchas gracias por tu generosidad. Por favor, gracias a ustedes, un saludo grande y siempre es un placer volver a la patria chica. Claro. Tres Arroyos ha sido un gran colegio secundario del cual surgieron talentos como nuestro entrevistado de hoy. Roberto Vargas, periodista de primer nivel de Argentina, ustedes pudieron observar todo su conocimiento nacional e internacional, su óptica, su información, todo esto que le ha dado a este programa un sabor muy especial para que vuelvan a verlo durante la semana en las emisiones de Celta Televisión y también alojado definitivamente en nuestro canal de YouTube Séptima Noche. Con la cámara de Ariel Wolfram volveremos en 7 días más en Séptima Noche.